miramos y decimos, iglesia perfecta. Pero hermanos, cuando el Señor habla de la iglesia perfecta, se está refiriendo a su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia perfecta. Ahora, en que usted o yo seamos parte de esta iglesia, ya es otra cosa. La iglesia del Señor es perfecta. Amén. Si ustedes me acompañan, esto no tenemos que ver con la palabra. Si ustedes me acompañan allí a Efesios, en el capítulo 5 del libro de Efesios, en el verso 26, vamos a ver que el Señor Jesucristo tiene una iglesia perfecta. ¿Lo tiene? Lo ponemos en pie y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 5, 26 y 27 leeremos. Dice así: a fin de presentársela a ti mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra, amén. La iglesia del Señor, puede tomar asiento. La iglesia del Señor, hermano, es una iglesia santa. El Señor la purificó, la santificó a través de su propia vida. Y la iglesia del Señor, Él la viene a buscar. No hay iglesia del Señor aquí. Y entonces, ¿por qué no dicen amén? Porque son parte de la iglesia del Señor. O que se creen ser parte de la iglesia del Señor. Porque en esto consiste, hermano, en que nosotros creamos que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. No consiste en ser parte de la iglesia con solo el hecho de reunirnos en este lugar. El hecho de que usted venga cada semana a este lugar no consiste en que usted sea parte de la iglesia de Cristo. No. Consiste en que usted reciba el Evangelio. El Evangelio, la justicia de Dios, se revela. ¿Por qué? Dice Romanos, allí en el capítulo 1, versos 16, 17. Por fe. ¿Y para qué? Para fe, porque el justo. Entonces el Evangelio no consiste en el hecho de que usted venga cada día a este lugar y sea parte de la iglesia de Cristo, no. La iglesia de Cristo es aquella que recibe lo que Dios le ha enviado. Y este recibir es por fe. Amén. Nuestro padre Abraham, cuando creyó a Dios, el creer y el actuar de él lo llevó a ser justificado. Así que si usted cree en Dios, ese creer que usted tiene en Dios lo va a llevar a accionar, a moverse, a no quedarse quieto, a vivir una vida plenamente en Dios. Amén. Y el Señor, como leíamos aquí, Él ha llamado a una iglesia para que sea sin mancha ni arruga. Y para eso Él mismo, a través de su propia sangre, de su propio sacrificio, la ha preparado, la ha justificado, la ha santificado. Amén. Si ustedes leen allí en Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, en el verso 1 de Efesios, se encontrará con esta lectura. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quién le está hablando? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Cuando Pablo, hermano, habla a los hermanos, él reconoce, el apóstol Pablo, este gran hombre de Dios, reconoce
la posición que aquellos creyentes que habían recibido a Jesús tenían en ese momento. ¿Y cuál era la posición que ellos tenían? ¿Se han dado cuenta cuál era la posición que ellos tenían? Santos. Aleluya. Santos. Entonces el Señor a su iglesia la llama justamente a esto, a santidad. Hoy lo que compartiremos es llamado a la santidad. La iglesia de Jesucristo está llamada a la santidad. Si usted se cree ser parte de la iglesia de Cristo porque ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y hace conforme a las Escrituras, entonces usted está llamado a santidad. Amén. Amén. Porque la voluntad de Dios es esta, que nosotros podamos santificarnos. Pero esto, ¿cómo lo podemos nosotros entender? Aquí yo tengo unos escritos, dice Pablo acostumbraba a llamar a los creyentes santos porque reconocía la posición de ellos. La posición se reconoce. Ahora, dice, Cristo nos santificó y esto quiere decir que nos apartó para santidad. Aunque somos santificados, también somos llamados. También somos llamados ¿a qué? A santificarnos. Aunque hemos sido santificados, también somos llamados a santificarnos. Cuando Él nos llama, el santificar nuestro es apartarnos, porque santo significa apartar algo para Dios, para el servicio de Dios. Cuando hablamos de ser santo, significa ser apartado. Y Él nos llama a ser santificados, a ser apartados. Cuando habla de apartarnos, nos está llamando a que nos apartemos del mundo, a que nos apartemos de nuestras propias costumbres, de nuestras maneras, de aquellos anhelos que no nos llevan a ningún lugar. El Señor nos está llamando a eso, a apartarnos de aquello que nos corrompe el corazón, que nos corrompe el alma y nos lleva a perdición. Por eso Él nos llama a santificación. ¿Cómo podemos nosotros entender esto ahora? Lo explicamos así, dice. El ser llamado a dejar plenamente el pecado. Pecado es todo aquello que nos aparta de Dios. Todo aquello que nos aparta de Dios nos es considerado pecado. Santiago va aún más lejos. Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno, mire cómo se sabe en el texto, ya se lo conoce. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo le has tomado en cuenta eso? Como pecado. Entonces no es cosa de que usted esté en adulterio, esté en fornicación o sea un ladrón para que sea contado como pecador. Solo con que usted deje de hacer lo que tiene que hacer. Por eso es tan necesario, hermano, que nosotros podamos escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que nos van a corregir, ellas son las que nos van a enseñar a vivir una vida plenamente en Dios. El Señor que no nos ama, que quiere tenernos solamente para Él, que no quiere que nosotros nos divirtamos, que no seamos felices, porque muchos piensan que las cosas de este mundo son las que dan la felicidad y el gozo. Pero el Señor quiere, dice que es mejor ser lleno del Espíritu Santo que embriagarse. Dice el Señor Jesucristo que Él es el único que da paz, no como este mundo la da. Dice que cuando nosotros entendemos nuestra salvación, el gozo de nuestra salvación que llena todo nuestro ser. Entonces se dan cuenta que el Señor en Él nosotros somos completos. Así que
El Señor nos llama y nos aparta para Él porque sabe que en Él nosotros tenemos paz, tenemos gozo, tenemos, aleluya, bendición hasta que sobreabunde. Entonces, por eso Él dice que el Espíritu Santo nos anhela a nosotros celosamente, de que debemos apartarnos para vivir una vida en comunión con Él, en armonía con Él. Pero el Señor, hermano, nos llama a nosotros a apartarnos porque una de las cualidades de Dios es que Él también es santo. Vamos a mirar allí en Pedro, en Primera de Pedro. El apóstol Pedro allí nos habla acerca de esto. En el verso 15 y el verso 16 nos habla acerca de esto. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. El Señor, hermano, nos exige esto porque Él es santo. Y si quiere usted tener comunión con Dios, entonces lo que tiene que hacer es santificarse, apartarse. Apartarse de este mundo. Si este mundo pasará y sus deseos pasarán, pero la palabra del Señor, hermano, no pasará. Y el Señor Jesucristo prometió a aquellos que le siguen que Él iría a preparar un lugar para que donde Él está en este momento nosotros podamos estar. Esa es una promesa de parte de Él para nosotros, sus seguidores. Pero también Él nos invita a seguirle y a seguirle a Él con todo nuestro corazón. Así que debemos esforzarnos porque el Dios que nos ha llamado a nosotros es santo y nos exige a nosotros esta condición para tener esta comunión con nosotros. Dios no quiere religioso, hermano. Los religiosos se quedarán. Amén. ¿Qué decía Efesios? Que Él venía a buscar una iglesia santa, sin arrugas, sin manchas. Así que no consiste, hermano, en que nos peguemos 3 golpes en el pecho y calmemos nuestra conciencia. No, eso es religiosidad. Esos son ricos. Pero los verdaderos cristianos son aquellos que verdaderamente han entendido a qué vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? Para apartar un pueblo para Dios, celoso de buenas obras. A eso vino el Señor. Amén. Así que nosotros no nos podemos quedar, hermano, aquí sentados. La semana pasada les compartía yo del atrincheramiento. ¿Se recuerdan ustedes algunos de esto? De cuando la iglesia se atrinchera, allí va a aparecer. Entonces, nosotros no podemos quedarnos encerrados en estas 4 paredes, cuando nuestra labor está allá afuera. Nuestro trabajo lo tenemos ahí, hermano, y tenemos que realizarlo cada día. Tenemos que realizarlo, porque a eso hemos sido llamados. Es que usted dirá, es que, pastor, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, es que para allá, es que mi trabajo, es que mi hija, es que mi hijo, es que mi nieto, es que... Y no le queda tiempo. Pero yo voy a decir una cosa, lo que dice las Escrituras, el Señor Jesucristo claramente dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Tenemos más de un texto en relación a esto. Dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, hermano, no nos llama el Señor a afanarnos en este mundo. Sí, el Señor no nos llama a afanarnos y a hacer riqueza en este mundo. En la mañana compartía con mi hermano José acerca de esto. ¿Se recuerdan ustedes a aquel muchacho rico que llegó
delante de la presencia del Señor, corriendo y dice: Señor, ¿qué necesito para entrar al reino? El Señor lo mira y dice: guarda los mandamientos. Él le dice: Señor, si lo he guardado desde mi juventud. El Señor Jesús lo miró y lo amó. Pero Él le agrega algo más. Le dice: pero ahora te falta una sola cosa. Te falta una sola cosa. Le dice: mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué sucedió con el joven rico? ¿Se recuerdan ustedes? Se fue. No quiso seguir al Señor. Hermano, si el Señor Jesucristo no permitió que este joven entrara con toda su riqueza, con todo lo que él tenía, ¿qué está haciendo usted amontonando cosas? ¿Qué está haciendo usted preocupándose de esta vida? Es locura. El Evangelio es locura, hermano. A veces no lo entendemos, pero el Señor Jesucristo nos llama para que le sirvamos a Él. Hermano Manuel, es que no tengo que trabajar, entonces no estoy diciendo eso. Hermano Manuel, es que no tengo que comer, no tengo que tener mi hogar, no tengo que tener mi casa. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Señor nos llama y que Él sea lo primero en nuestra vida. Que podamos cumplir la labor a la que Él nos ha llamado. Amén. Pero pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años y no le hablamos a nadie. No le decimos a nadie: mira, Jesús te ama. ¿Y cuándo hacemos entonces la obra del Señor? ¿Acaso el Señor no nos mandó a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos? Y el amor de Dios se demuestra. El amor de Dios Él lo manifestó en su Hijo Jesucristo, dándonos salvación a nosotros. Ahora, cuando Él nos dice que amemos a nuestro prójimo, nos está diciendo: llévales mi palabra, llévales mi salvación. Pero nosotros pensamos que el amar al prójimo es no, hermano. No es eso. El amor a nuestro prójimo es llevarle su palabra, llevar la palabra de salvación a ellos. Es ahí cuando usted está amando al prójimo verdaderamente. Así que debemos nosotros entender esto, que hemos sido llamados por Dios mismo para que seamos santos para Él. En Tesalonicense, primera de Tesalonicense, allí en el capítulo 4, ya después de los Colosenses, en el capítulo 4, verso 3, el Señor nos habla de esta manera. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y de toda cosa inmunda. El Señor nos llama a un apartarnos para servirle a Él fielmente. El Señor no nos ha llamado a inmundicia, sino a ser hombres y mujeres santas. En el verso 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que la voluntad de Dios, hermano, es que nosotros nos santifiquemos, que nos apartemos de todo aquello que puede corromper nuestra vida, para alabanza y gloria de su nombre. Porque bueno es alabarle, hermano, bueno es bendecirle. Pero muchas veces hay muchos obstáculos que impiden que nosotros nos santifiquemos, que nos apartemos. ¿No es cierto? Tenemos los amigos, la familia, el trabajo, la música, la televisión, las posesiones, la falta de tiempo, ¿no? La comadre, el compadre, los niños, los quehaceres de la casa, la limpieza. Tenemos muchas cosas que nos apartan de Dios. Y a Dios lo ponemos al último de la fila. Primero tenemos todo esto. Pero Dios busca en su vida, hermano, la preeminencia. Dios quiere ser lo único en su corazón que tenga valor.
porque Él es el único que verdaderamente le ama. Así que por eso el Señor nos llama a santificación, nos llama a ser santos para Él. En 2 de Corintios, tenemos aquí cerca, 2 de Corintios, en el capítulo 7. El Señor dice así, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros tenemos este temor de Dios, hermano, entonces nos vamos a apartar nuestros corazones para servirle a Él. Si no hay temor en nuestro corazón, entonces vamos a participar de cualquier cosa inmunda o cualquier cosa que nos aparte totalmente de Dios. Por eso allí en los Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando hay un poquito de temor en el corazón, entonces podemos apartarnos, podemos buscar y anhelar el servir a Dios. Así que no haya nada, hermano, que le impida que su corazón se aparte para Dios. Porque Dios nos llama a apartar nuestros corazones para Él. Amén. Si usted no aparta su corazón para Dios, entonces Dios no va a poder obrar nunca en su vida. Es imposible. Miren, allí en Proverbios 4, lo que dice el Señor. Proverbios 4, verso 23. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu billetera. Guarda tu tiempo para la televisión. Guarda tu tiempo para los niños. Guarda tu tiempo para el trabajo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tu ojo mira en lo recto y dirige tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha y a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ser santo, a santificación. El Señor nos llama a apartar plenamente nuestro corazón para Él. En el Salmo 119, que lo tenemos aquí al lado, el Salmo 119, en el verso 11, podemos leer: ¿puede leer usted esta palabra conmigo? ¿La leemos? ¿De verdad? ¿Está sucediendo esto en su corazón? Recuerde que el Señor nos conoce. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Mire que si usted hasta este momento no ha guardado la palabra del Señor, si no ha guardado los dichos del Señor, hoy es un día que puede empezar. Hoy es un día que usted puede empezar a guardar en su corazón, en su vida, la palabra del Señor y empezar a santificarse plenamente. Por eso el Señor nos manda a guardar nuestro corazón. Cuando habla el Señor de nuestro corazón, no se refiere a esta bombita que bombea la sangre a nuestro cuerpo.
El Señor cuando habla del corazón se refiere a su voluntad, se refiere a mi voluntad, se refiere a la voluntad del ser humano. Se refiere a nuestras emociones, a nuestros deseos, a nuestras intenciones, a nuestros anhelos. A ese corazón se refiere Dios cuando habla que guardemos nuestro corazón para Él. No está hablando de esta bomba que bombea, ya está. Algunos no, si ahí está mi corazón, ya te lo chequea el Señor. Y Él vive en todo lo malo. No, hermano. Por eso el Señor nos manda a vivir en santidad. En Colosenses, volvemos allí atrás a Colosenses. Filipenses, Colosenses. En el capítulo 3 de Colosenses. Dice así. Verso 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. ¡Aleluya! Así que, hermanos, no nos aferremos a estas cosas. Si estas cosas pasan, el cielo y la tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Por eso el Señor prometió que donde Él estaba estaríamos nosotros, si somos fieles, si guardamos nuestro corazón, para que Él pueda vivir en él. Así que apartemos nuestras vidas para Él, sirvámosle siendo fieles, para que el Señor se alegre con nosotros, o para que nosotros podamos tener esta convicción de cuando lleguemos a Él no nos apartemos avergonzados de su presencia, porque Él nos mirará y nos dirá: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, entonces a mí no me lo hiciste. ¿Se recuerdan de eso? Dice el Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo y no te cubrimos? ¿O cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? Ojo, el Señor le dice claramente: ¿por qué no lo hiciste aún